Luego, si tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Con que el joven cuidara su vida sin pecar, solo con Jesús llegarán al celestial hogar, solo con la radiante luz que guía hasta el final, aún en tempestades a Jesús brillando cual Juana. Tu palabra es la verdad, más dulce que la miel. Por siempre debo escuchar para morar con Él, para morar con Él. Por siempre debo escuchar para morar con Él, para morar con Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amo al Señor, pues su sangre derramó. Él en la cruz. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Vamos a transmitir una vez más una transmisión a través de Radio La Palabra. Así que gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a ir a Dios en una oración. El tema de esta noche le pusimos, ¿y tú crees que Él es Dios? Basado en Juan capítulo 8 y su verso 58 al 59, ya que los judíos, dice la palabra del Señor, que entendieron que Jesús se declaró como Dios y quisieron apedrarlo. Entonces, ahí vamos a meditar en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, hermanas y amigos. No sin antes, vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos, Padre, la oportunidad de estar una vez más aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando de manera presente y de manera pregrabada, Padre Celestial. Te rogamos que bendiga sus vidas, Padre, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando. Bendígalos, Señor, su vida física como también su vida espiritual, Padre Celestial. Gracias te damos por tu santa y maravillosa palabra, Padre. Te rogamos por todos aquellos que están en los hospitales también, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos, Padre. Todos aquellos que están enfermos a causa del COVID, Señor, ayúdalos, Padre Celestial. A nuestros hermanos que han perdido también familiares, Padre, te rogamos que bendiga sus corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces vamos a continuar en esta maravillosa noche con nuestra transmisión. No sin antes queremos también entonar un himno. Queremos entonar un himno en esta maravillosa noche con ustedes. Este himno se llama Cuán glorioso será la mañana. Amén.
Será una mañana gloriosa, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Así es. Entonces vamos a entonar este himno y después vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Amén. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Amén, gloria al Señor. Así es, mis estimados hermanos y hermanas. Y la pregunta es, como le pusimos en el título del tema, ¿y tú crees en Él? Porque es obvio, ¿verdad?, que hay que creer en Él para poder alcanzar la salvación. Dice la palabra del Señor que los creyentes estamos en la espera del Señor Jesucristo. Y como dice este himno, que allá no habrá necesidad. Entendemos pues que Dios, ¿verdad?, es la fuente de la vida, es la fuente de toda la existencia, es la fuente de todo lo que hay en esta tierra y lo que habrá en el futuro. Por lo tanto, si no dependemos de Él, es estar muertos, porque necesitamos depender de Él para trascender a la eternidad. Entonces, vamos a ir a nuestro tema en esta maravillosa noche. El tema que vamos a estar meditando, basado en el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su verso 58 al 59. Qué maravilloso cómo termina este capítulo 8 del Evangelio de Juan con este último verso. No cabe duda, ¿verdad?, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y Dios usó a esos grandes hombres para que escribieran, y no solamente para que lo escribieran, sino también para que pusieran en orden la palabra de Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo trata, pues, ¿verdad?, de convencer a los judíos que estaban en la fiesta de los tabernáculos. Dice que desde el capítulo 7, versículo 8 en adelante, vemos que el Señor Jesús sube al templo de Jerusalén. Y entonces podemos observar todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, aún ya después de la fiesta de los tabernáculos, a Jesús predicándole a los judíos para que ellos entendieran que necesitaban de Dios
para ser salvos. Necesitaban del Mesías para ser salvos. Y dice la palabra que los judíos negaban una y otra vez reconocer que Jesús es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, Él culmina, pues, ¿verdad? Termina este capítulo con el verso 58 y 59, donde Jesús dice claramente que Él es antes que Abraham. Yo soy, dice la palabra, antes que Abraham. Entonces, el yo soy que vemos ahí es el Dios de Abraham, según Juan capítulo 8 y su verso 58 al 59. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. El argumento de los judíos para contradecir a Jesús era que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces Jesús va directamente, ¿verdad?, a la mente de ellos para que ellos puedan entender quién es Jesús y por qué ellos necesitan de él. Y dice la palabra del Señor que él dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, este yo soy, entendemos que es un término que estaba desde el Antiguo Testamento, que en ese entonces los judíos lo tenían, ¿verdad?, en lo que es conocido como la Septuaginta. Y este término no era un término nuevo, sino era un término que ellos muy bien conocían, que está relacionado con Éxodo capítulo 3 y su verso 14. Y es por eso que los judíos entendieron que Jesús estaba igualando a Dios. Y dice la palabra que la reacción de los judíos no fue de fe, sino fue de rechazo. Y por eso quisieron apedrar al Señor Jesucristo. O en esa, dice la palabra del Señor, tomaron entonces piedra, porque eso para ellos significaba una blasfemia. Entonces, ellos no reconocieron, pues, ¿verdad?, a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y no se puede conocer a Dios si no recibimos al Señor Jesucristo, si no creemos en Cristo Jesús. No podemos conocer a Dios. Necesitamos de Él porque Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos enseña, pues, ¿verdad?, quién es Dios. Es todo por medio del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta es, si tú crees en Él, ¿crees que Él es Dios o no? Pero es necesario, todos nosotros, todos los seres humanos, Abraham, dice la palabra, creía en Dios, y el Señor Jesucristo da a entender que Abraham sabía, ¿verdad?, quién era Dios, y al contrario, ¿verdad?, del pueblo judío de ese entonces, que no tenía, pues, una claridad de quién era Dios. Ellos no conocían a Dios y necesitaban entonces que Dios se hiciera carne para que ellos pudieran conocerle. Y todos nosotros tenemos la necesidad. Nadie, ¿verdad?, puede depender de sí mismo. Todos necesitamos a Jesús. Si queremos ser salvos, necesitamos del Señor Jesucristo. Jesús, la fuente de la vida, no puede depender de sí mismo. El hombre siempre ha querido sobresalir en toda la historia y depender de sí mismo, como en el tiempo actual. El hombre es muy exaltado. En la filosofía humana, para el mundo, el hombre es el más importante. Él, no hay nadie fuera de él que no sea importante. Domina pues el yo del hombre, ¿verdad?, en su mente, y este hombre se cree suficiente y no quiere, pues, ¿verdad?, una intervención espiritual en su vida. De todas maneras, también el hombre ha querido depender de sí mismo o de las religiones, también como en este caso los judíos. Ellos dependían de una religión, de la religión judía, y no de Dios. Y esto también es un problema que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia, depender de una religión. Por ejemplo, ellos dependían de una religión judía, pero también vemos la religión árabe, la religión budista, ¿verdad? Y bueno, un sinnúmero de religiones que hay también donde la gente busca dependencia.
y la dependencia, ¿verdad? La fuente de donde nosotros debemos beber es la fuente de vida. Solamente hay una fuente y esa fuente es el Señor Jesucristo. También el hombre busca dependencia a través del poder, ¿verdad? El hombre se empodera y piensa que a través del poder él puede depender del poder. También pero la palabra nos muestra que solo podemos depender de la fuente de la vida, de Jesús. De lo contrario, moriremos. Podemos depender de nosotros mismos, pero vamos a morir. Podemos depender de una religión, pero vamos a morir. Podemos depender del poder que hay en esta tierra, pero de todas maneras vamos a morir. Si no bebemos, si no dependemos de la fuente exacta de la vida, que es el Señor Jesús, entonces vamos a morir. Y es por eso que Jesús está tan preocupado, ¿verdad?, por los judíos, porque claramente dice la palabra en Juan 1:11 que a ellos vino el Señor primero. Y Él quiere, pues, ¿verdad?, que el mundo sea salvo. Si Jesús no quisiera que el mundo se salvara, Él no hubiera dejado su trono de gloria. Pero Él vino con ese propósito, salvar a la humanidad. La humanidad tiene que reconocer que Él es el medio de salvación. Entonces, esta palabra también, yo soy, lo encontramos en el libro de Éxodo, su capítulo 3, su verso 14. También es una de las principales letras, que es conocida como las letras del tetragramatrón, ¿verdad? Del idioma hebreo. ¿Qué se pronuncia? Pues bueno, no tiene pronunciación porque no tiene, en el idioma original no habían vocales, entonces no se podía pronunciar, como tampoco los judíos, conocedores de la ley de Dios, ellos no pronunciaban el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces, estas consonantes aparecen aproximadamente más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Y es por eso que los judíos reconocieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está usando ahí una comparación entre lo que es un ser criado como Abraham, un ser que llegó a existir con un yo soy. El yo soy que el Señor Jesucristo pronuncia no es un yo soy, se podría decir, ¿verdad? Normal, sino es un yo soy especial que da a entender que Él depende de sí mismo, que Él siempre ha existido, que Él no fue criado, que Él no tuvo un principio, que Él ha estado en la eternidad. Los judíos, como conocedores de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, ellos entendieron fácilmente quién era Jesús, y es por eso la reacción inmediata de ellos es querer apedrar a Jesús. Y también fue una de las razones por qué crucificaron al Señor Jesucristo, porque Él en varias ocasiones Él dio a entender que Él era Dios. Entonces, en el vocablo judío, ¿verdad? En la tradición judía, ellos no pronunciaban este nombre, ellos no lo pronunciaban, entonces ellos solamente adoptaron lo que es el lenguaje, el término Adón. También estas consonantes de Adón no tenían también vocales en el original, pero ellos para no pronunciar el nombre de Dios, entonces escribían Adón. Entonces las consonantes originales del nombre de Dios eran conocidas, pues, ¿verdad? Por los judíos, pero la reemplazaban por las consonantes de Adón, que significa Señor en nuestro idioma traducido, o Adonai también, ¿verdad? Que es, ya es una forma, pues, de pronunciarlo. Entonces, pero cuando los masoretas empezaron a poner las vocales al idioma hebreo, aproximadamente en el año 700 después de Cristo, al 950, que fue el tiempo que aproximadamente ellos duraron poniéndole pues las vocales al idioma hebreo para que fuera más fácil para los estudiosos entender la palabra de Dios, porque no cambia las consonantes, no cambia las consonantes, al contrario nos ayuda a pronunciarlas
correctamente. Por eso es que las vocales no alteran de ninguna manera las consonantes originales del idioma hebreo. En el tiempo actual se habla el idioma oficial hebreo en Israel, no tiene vocales, son solamente consonantes también. Pero de igual manera, el idioma bíblico no es alterado por las vocales. Entonces, lo que ellos hicieron fue agregarle las vocales para que los estudiosos de la palabra pudieran entender mejor y con más claridad, ¿verdad? La palabra de Dios. Y fue cuando entonces le agregaron pues lo que son las vocales. Por ejemplo, lo que vemos aquí es conocido como una hatef patah. Este guión solamente sin estos dos puntitos se conoce como patah, y estos dos puntitos en el idioma hebreo, en la vocal hebrea, sin el guión, se conoce como una shewa, pero ya juntos se conoce como una hatef patah y viene siendo pues una A. Y también esta vocal que vemos aquí abajo de la nun, esta letra es una nun y esta es una vocal que también se pronuncia A en el alfabeto hebreo. Y este puntito que vemos arriba, esta letra es una dalet, y este puntito que vemos arriba es una O, y esto es una yod. Entonces se pronuncia pues Adonai. No cambia nada, es Adonai aquí y es Adonai aquí. Pero los masoretas agregaron entonces las vocales de Adonai a la consonante original de lo que es, pues, ¿verdad?, el nombre de Dios, que no tiene pronunciación. Y entonces, cuando ellos agregaron las consonantes, como aquí vemos, ¿verdad?, es una hatef patah, aquí viene siendo solamente una shewa. Y aquí viene siendo, bueno, aquí sigue completamente lo que es normal, la O. Luego aquí vemos la nun, de igual manera eso no cambia, lo único que cambia es la vocal inicial porque las letras son diferentes. En el idioma hebreo no todas las letras pueden llevar la misma vocal, cambian, pero no cambian el significado. Entonces, viene ahora ya con la vocal de lo que es Adonai a la consonante, viene entonces ya pronunciándose pues el nombre de Jehová o Jehová, que es de donde viene el término de lo que nosotros pues vemos en la Reina Valera como Jehová, traducido a nuestro idioma. Y algunas traducciones, ¿verdad?, que van más pues al original, no aparece pues Jehová, sino aparece Yahweh, pero no cambian nada porque de todas maneras es lo mismo, ya agregándole a las consonantes originales que eran conocidos como el ketiv, agregándole las vocales del Adón, que era conocido también como el al-ketiv, viene significando, viene pronunciando pues la palabra Jehová. Entonces, Jehová o Yahweh es el mismo, no cambia absolutamente en nada, es el mismo Dios, es el mismo, es más, no es simplemente un nombre, sino es lo que realmente Dios es la esencia de Dios, que lo que Él, cómo Él se presenta, pues, ¿verdad?, a su pueblo, en este caso a Israel. Él se presenta como el eterno, como el que siempre ha estado en la eternidad, el que no necesita de alguien, ¿verdad?, que depender de alguien, sino que al contrario de Él depende de todas las cosas. Entonces, no es simplemente un nombre como para pensar pues que es simplemente un nombre, sino lo que Él es. Lo que el nombre significa es lo que Él es. Él es el eterno, de donde dependen todas las cosas. Entonces, cuando Jesús se presenta como el yo soy ante los judíos en ese tiempo, ellos prácticamente entendieron pues que Él se estaba igualando a Dios, que Él es eterno, que Él es un ser incriado, que Él siempre ha estado en la eternidad y por lo tanto que Él es Dios. Y por eso vemos la reacción de los judíos, ¿verdad? En no querer reconocer pues la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo espero que esto lo hayan podido entender un poco. No soy muy experto pues en el idioma hebreo, estoy aprendiendo, soy estudiante, todavía me hace falta mucho, necesito repasar mucho también
porque no es fácil tenerlo de memoria. Es un idioma que no es el nuestro y hay que memorizarlo cuando es necesario memorizarlo. Me sé lo que es, pues, lo más esencial, se podría decir. No soy un maestro hebreo, pero me gustaría hacerlo. Yo sé que es muy difícil, eh, pero nada es imposible, mis amados hermanos, y es así. Entonces, ¿verdad? Porque en el tiempo actual también a veces hay confusión con el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Es Yahweh o es Jehová? El problema es que Yahweh no tiene significado, no tiene pronunciación. Las consonantes no se pueden pronunciar y los judíos no lo pronunciaban. Entonces ya por respeto bíblico, ¿verdad? No debería pronunciarse el nombre, pero ahorita vemos pues que es un problema el nombre. Pero en sí los judíos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras no lo pronunciaban. Ellos adoptaron la palabra Adón, y cuando los masoretas le pusieron las vocales de Adón a las consonantes, al Ketiv, que era el nombre original, entonces vino pues a pronunciarse lo que es eh, Jehová. Jehová, entonces es por lo tanto, es el mismo Yahweh, a lo que nosotros vemos pues que es solamente en las consonantes sin vocales, ¿verdad? Pero esto es la confusión que hay en el tiempo actual. Pero en sí los judíos entendieron claramente que Jesús pues estaba declarando, ¿verdad?, como eterno, como el Dios de Israel. Y es por eso que ellos quisieron apedrar al Señor Jesucristo. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar entonces a lo que es nuestra meditación. Número 1, el Dios de Abraham. Entonces, el Dios de Abraham, dice la palabra del Señor antes que Abraham fuese, yo soy, inciso A, es eterno. Es eterno. Número 1, es el dador de la vida. Número 2, es antes de Abraham. Juan 8:58 dice que Él es antes de Abraham. Esta palabra, yo soy, que como dijimos, ¿verdad? Es algo que Él conocía muy bien, como Él es Dios, es su palabra. Y por supuesto los judíos estudiosos también lo conocían porque estaba en el Antiguo Testamento por aproximadamente más de 6,000 pronunciaciones. Vemos ahí de las consonantes de Dios, que es conocido como el Ketiv, que ellos no pronunciaban porque no tomaban el nombre de Dios en vano. Entonces, este verbo yo soy en el idioma hebreo es un verbo que significa haya, que quiere decir ser. Es un ser que siempre ha estado, que no necesita pues de nadie más, siempre en el sentido eterno, de donde dependen todas las cosas, todo. O sea que este es el ser increado, ¿verdad? Quiere decir que no tiene un creador, que siempre ha estado y es el causante de todas las cosas. Es la causalidad de todas las cosas. Todas las cosas dependen de Él. Él es el único que es eterno en su esencia. De ahí todo lo demás es creado por Él. De ahí viene entonces esa pronunciación del verbo hebreo ser, pero no es un ser común, sino es un ser que siempre ha estado en la eternidad. Número 3, Él es antes de todas las cosas y por supuesto es antes que Abraham. Inciso B, el Dios de Juan 8:58, número 1, dice la palabra que Abraham se gozó de conocer a Dios, según Juan capítulo 8 y verso 56. En el verso anterior dice la palabra del Señor de esta manera: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea que Abraham vio al Señor Jesucristo, vio a Dios, vio lo que Dios iba a hacer con la humanidad y él lo llegó a entender, dice la palabra del Señor, y por supuesto dice la palabra que Abraham se gozó. Entonces los judíos pues se hicieron aquí bolas, ¿verdad? Porque era algo muy fuerte para ellos. Para ellos Abraham era el personaje más grande, donde ellos identificaban su fe, porque los pactos de Dios fueron hechos a Abraham y para ellos Abraham era la figura más importante. Entonces esto afectó grandemente a los judíos y por supuesto que no lo pudieron entender fácilmente. Y ellos se hicieron la pregunta, tú no tienes ni siquiera 30 años y
Y dice la palabra del Señor, y te crees que eres mayor que Abraham. ¿Quién eres tú? Si Abraham y los profetas murieron, ¿cómo dices tú que eres antes que Abraham? Es obvio que fue difícil para ellos, pero allá lo vemos en el libro de Génesis, su capítulo 18 y su verso 1 al 3. Dice que Abraham recibió al Señor, dice la palabra de Dios aquí, en Génesis capítulo 18 y su verso 1. Vamos a leer la palabra de Dios, ya que es un texto muy importante, dice la palabra en Génesis capítulo 18 y su verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Jehová se le apareció, Jehová, Adonai, el yo soy, se le apareció a Abraham. Y por eso Jesús toma pues esta escritura y dice que Abraham lo vio y Abraham se gozó cuando vio a Dios. O sea que realmente Abraham vio, pues, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que Abraham vio allá en Génesis 18:1. Es el mismo Dios que ahora estaba también hablando en ese entonces, ¿verdad?, predicando a los judíos, que les estaba diciendo que Él era el mismo Dios. Y los judíos lo entendieron. Y fue por eso que ellos quisieron apedrar al Señor Jesucristo. También dice en el verso 17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. En el contexto estaba hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero Dios no encubrió a Abraham lo que él iba a hacer. Prácticamente Dios reveló, pues, de qué manera iba a efectuar, ¿verdad?, la salvación, no solamente de Sodoma, no solamente de Lot en Sodoma y Gomorra, sino de todo el mundo. Entonces, es por eso que Jesús dice, ¿verdad?, que Abraham se gozó cuando vio los días del Señor. Vio de qué manera, pues, ¿verdad?, Dios iba a salvar a la humanidad. ¿Y de qué manera? Haciéndose carne. El verbo, dice la palabra, fue hecho carne. Vino a la tierra a salvar a los que son descendientes de Abraham, a los que creen en el mismo Dios de Abraham, a los que tienen la fe de Abraham, a los que reconocen que Él es Dios, el Salvador, y que no hay nadie fuera de Él que puede salvar a la humanidad. Por eso los judíos debían creer en Él, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Bueno, los que ya creímos, pues gracias a Dios, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y todos deberían de creer. Por eso le pusimos al tema de esa manera. ¿Y tú crees que Él es Dios? Claro que debemos creer, mis estimados hermanos y amigos, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Número 2, Abraham murió conforme a esta fe. Él murió conforme a esta fe, dice la palabra en Hebreos capítulo 11 y su verso 13 al 16. Conforme a la fe, dice la palabra, murieron todos estos mirándolo, dice, y confesándolo. Y por eso dice la palabra que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos no buscaban una patria terrenal, sino dice la palabra una patria celestial. Y esa es la promesa para todos los creyentes, que tenemos una patria celestial con nuestro Dios. Entonces, eso es lo que podemos aprender pues de este capítulo 8, verso 58, Él es antes de Abraham. Número 3, Abraham dependía totalmente de Dios. O sea que Abraham tuvo una total dependencia de Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham dependía de Dios. No se puede depender solamente del Padre, no se puede depender solamente del Espíritu y no se puede depender solamente del Hijo. Necesitamos depender de Dios. Pero para depender de Dios necesitamos primero creer en Jesús como el Hijo de Dios, porque Él es la puerta al cielo, Él es el camino al Padre, y es por medio de Él como nosotros alcanzamos primeramente ser rescatados, ¿verdad?, de nuestros pecados, tener comunión una vez más con Dios y que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, en cada uno de los creyentes.
Entonces Abraham dependía totalmente de Dios y por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham. También la palabra dice en Mateo 22 que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces quiere decir esto, pues, que tenemos que creer, ¿verdad?, en Dios, tenemos que creer en Jesús para poder vivir. No creer en Jesús como Dios sobre todas las cosas, entonces también morir, porque es no conocer prácticamente a Dios. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos creer en Dios para poder vivir eternamente. Aquí estamos hablando pues de la vida eterna. Inciso C, ¿por qué Jesús es el yo soy de Éxodo 3:14? Unas observaciones que podemos hacer, ¿por qué Jesús es el gran yo soy o el mismo Dios de Éxodo 14? Es el Dios de Éxodo capítulo 3, verso 14, es el Dios que mandó a Moisés a rescatar al pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaba en Egipto, que hizo maravillas, que hizo prodigios, que hizo milagros allá en Egipto para rescatar a su pueblo. Jesús hizo los mismos prodigios. Jesús, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 2, que convirtió el agua en vino. Jesús, dice la palabra en Juan capítulo 5, que sanó a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Él lo sanó. También dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 1, que Jesús multiplicó panes, multiplicó peces y dio de comer a multitudes, a más de 5,000. Dice la palabra que Jesús caminó sobre el agua. Jesús hizo muchos milagros que solamente los puede hacer Dios. Pero si observamos solamente el capítulo 8, ¿por qué Jesús es el mismo Dios? Número 1, en el capítulo 8 y su verso 3 al 11, conocía el corazón de todos. Dice que le trajeron una mujer adúltera para apedrearla. Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos y por eso Jesús les dijo, el que tuviera limpio de conciencia que lanzara la primera piedra. Ellos entendieron que Jesús les había juzgado correctamente y por eso nadie se atrevió a lanzar una piedra en contra de la mujer adúltera. Entonces también ahí vemos que Jesús, dice la palabra, que no condenó a la mujer adúltera, la perdonó. Eso quiere decir entonces, solamente en esa observación podemos entender que Él es Dios. Solamente Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Solamente Dios puede conocer el corazón de los hombres. ¿No? Un hombre por sí, un hombre común solamente puede ver, pues, verdad, lo que es la apariencia del hombre, pero no puede conocer el corazón. Sin embargo, Jesús conocía el corazón de todos los habitantes de la tierra, y cómo no, de la multitud que traía a la mujer adúltera para ser apedrada. Número 2, Él se declara como la luz de la vida. En Juan capítulo 8 y su verso 12, dice la palabra del Señor que Él es la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando habla de la luz ahí en Juan 8:2 está hablando una vez más que Él es el que le da vida, le da energía, le da vida, le da existencia a todo ser creado, a toda la creación. En Colosenses dice la palabra visibles e invisibles. Y entonces es por eso que podemos entender que Él es el mismo Dios que estaba hablando con Moisés allá en la zarza ardiente, solamente ahí en el capítulo 8 de Juan. El número 3, Él sabía su procedencia eterna, Juan capítulo 8 y su verso 14, dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los judíos pensaban que Jesús era solamente hijo de María o hijo de José o un simple habitante más de Galilea. Y sin embargo dice la palabra que Jesús estaba consciente, Él conocía su procedencia. Él no era una persona común como se podría decir, ¿verdad? Alguien que había nacido solamente ahí y que había empezado a existir solamente ahí, sino Él estaba hablando de su procedencia eterna, que Él lo conocía y Él estaba consciente de su procedencia eterna. Entonces,
desde esa manera como podemos entender, pues, ¿verdad? Que Jesús había descendido del cielo. Él estaba hablando de dónde había venido y a dónde iba a ir otra vez. Se estaba refiriendo al cielo. Por eso podemos también ver en esa observación que Él es el mismo Dios que estaba hablando con Moisés allá en la zarza ardiente. Es el mismo término, el yo soy, solamente que en diferente idioma. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento lo vemos en el idioma griego, pero es algo que fue sacado del idioma original, porque esta pronunciación lo vemos por primera vez allá en Génesis capítulo 3, en Éxodo capítulo 3, verso 14, y después también las consonantes, o sea, las consonantes, el quetiv de Dios, aparecen aproximadamente 6,000 veces en lo que es el Antiguo Testamento, algo que los judíos, como les decía anteriormente, conocían muy bien. El número 4, el Padre daba testimonio de él, Juan capítulo 8 y su verso 17. También podemos ver entonces, ¿verdad?, que también Él es Dios, porque dice la palabra que el Padre daba testimonio de lo que Él hacía. ¿Y cómo daba el Padre testimonio de lo que Él hacía? A través de todas las obras, señales, prodigios y milagros que Jesús también realizó ahí mismo en Israel. Número 5, el que nos salva del pecado. Dice la palabra en Juan capítulo 8 y su verso 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Solamente hay alguien que es capaz de borrar nuestros pecados, y eso lo vemos solamente en Dios, en esas consonantes que nosotros vemos ahí en la pantalla, que es las consonantes de Dios en el Antiguo Testamento. Él es el mismo que dice allá en Isaías capítulo 1 y su verso 6, que Él puede curarnos y sanarnos de todas las llagas que tiene el ser humano. Y en Isaías capítulo 1 y su verso 18 dice que Él es el único que puede limpiar todos nuestros pecados. Venid luego, dice Jehová. Es la misma consonante. Y estemos a cuenta, dice la palabra, que tus pecados sean negros, dice, yo los haré emblanquecer, aunque sean rojos como el carmesí, yo les haré como la blanca lana, dice la palabra del Señor. Entonces, Él es el mismo Dios, porque Él claramente dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Número 6, ¿cómo reconocer que Él es Dios? Él da la clave ahí en Juan capítulo 8 y verso 28, por supuesto, para que los judíos creyeran pues en el futuro, ¿verdad? Que Él es Dios, dice la palabra del Señor. En Juan 8, 28, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando hayáis levantado. Entonces esa era, mis amados hermanos, la señal que los judíos tenían que seguir, que ellos tenían que tener en mente, pues, ¿verdad? Y recordar esa predicación del Señor Jesucristo cuando Él iba a ser levantado. Ahí es donde ellos iban a conocer que Él era el yo soy, que Él era Dios. ¿Por qué razón? Número 1, porque Él fue crucificado. Ahí vemos que Él fue levantado. Número 2, porque resucitó. Él se levantó de los muertos. Entonces, esa es una clara señal para que ellos pudieran reconocer. Y es por eso que cuando Pedro predicó, dice la palabra que se arrepintieron como 3,000 personas. La predicación del apóstol Pedro fue claro que les hizo recordar a ellos lo que habían también escuchado del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, dice la palabra que también Jesús ascendió a los cielos. Entonces, esa era una clara realidad de cómo identificar que Él era Dios, porque solamente Dios puede tener autoridad sobre la muerte, solamente Dios puede subir a los cielos de esa manera y transformado, dice la palabra del Señor. Entonces, es como los judíos también podían pues tener una clave, ¿verdad?, de que Él es Dios. Y nosotros también, a través de la Sagrada Escritura, es como nosotros podemos también entender que Él es Dios, porque Él ha sido levantado y dice la palabra que ahora está a la diestra de Dios. Nadie se puede sentar
en la diestra de Dios. Nadie puede estar en el trono de Dios, porque ese trono le pertenece a Dios. Entonces, por lo tanto, entendemos, pues, según las Sagradas Escrituras, que Él es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios de todas las Sagradas Escrituras, de toda la Biblia, es el que fue hecho carne hace 2000 años y estaba hablando en persona con los judíos en esa ocasión, en Juan capítulo 8 y su verso 58 al 59. En el número 7, Él no era solo, también ahí en Juan 8, 29 dice que Él no era solo, ¿verdad? Él no era solo como los judíos pensaban, ¿verdad? Que era una persona común, que era solamente alguien, un profeta, o como también podemos pensar en el tiempo actual, que es solamente una representación del Padre, que era solamente, bueno, Él dice claramente que Él no era solo. Yo no soy solo, dice la palabra, sino que el Padre estaba con Él. Él no era el Padre, Él no estaba solo. Él era el Hijo de Dios, pero el Padre estaba con Él. Entonces, ahí vemos pues claramente que Él es Dios. Es la misma deidad encarnada y que estaba en ese tiempo pues hablando, ¿verdad? En persona con los judíos. Número 8, Él manejaba el tiempo. Él, hermanos, tenía autoridad sobre el tiempo. Él en sí, el Jesús humano, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de David, es el Salvador del mundo. Pero también Él, dice la palabra del Señor, que es el Verbo encarnado. Entonces, en ese sentido, Él conocía el tiempo. Y no solamente conocía el tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Él es el creador del universo. Dice la palabra que también Él manejaba el tiempo. Según Juan capítulo 8 y su verso 20, dice la palabra del Señor. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie pudo. Ellos querían arrestar al Señor Jesucristo, pero dice la palabra que nadie lo pudo arrestar porque aún no había llegado su hora. Y Él sabía cuando Él iba a llegar la hora. Y cuando iba a llegar la hora, nosotros vemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que Él claramente dice que la hora ha llegado. Y Él mismo va a Getsemaní y Él sabe lo que va a acontecer claramente. Entonces Él tenía esa capacidad de manejar el tiempo. Él tenía el control del tiempo. Él no fue arrestado antes de tiempo porque el tiempo dependía de Él. En Juan capítulo 7 y su verso 30 también vemos lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice la palabra del Señor: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todavía no había llegado la hora del Señor Jesucristo. Entonces nadie tiene autoridad sobre Él. Por eso cuando Pilato le interrogó, él claramente dijo que Pilato no tenía autoridad por sí mismo sobre Jesús, sino le fuere dado de arriba. Era porque Jesús le había permitido a él, Dios le había permitido a él, ¿verdad?, que juzgara, que condenara al Hijo de Dios. Si no le hubiera sido dado ese poder, ese permiso, Pilato nadie tiene autoridad sobre Dios, pero es obvio que el tiempo entonces era manejado por Dios. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas y Él conocía el tiempo exacto cuando Él tenía que ser crucificado, y así aconteció. Pero en sí, Él conocía el tiempo y Él manejaba el tiempo. Esta potestad, esta autoridad solamente lo tiene Dios. Nadie lo puede hacer. Solamente lo tiene Dios. Por lo tanto, entonces solamente pues observando lo que es el capítulo 8, podemos llegar a la conclusión que Él es el mismo Dios. El mismo Dios que vemos hablando allá con Moisés en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, es el mismo Dios que también se manifestó, se hizo carne, y que en este caso lo tuvieron los judíos frente a ellos en el templo. Después de la fiesta de los tabernáculos fue esta predicación. Número 2, la fuente de la vida. Entonces, Él es Dios, y si Él es Dios, Él es la fuente de la vida. No hay vida sin Dios. Entonces, todos nosotros, todos los seres vivientes, necesitamos de Él.
Y es obvio, si queremos ser salvos, si queremos entrar a la eternidad, necesitamos de él. Inciso A, los judíos tenían a Abraham como el más grande de su fe. Número 1, sin embargo, Abraham dependía de Dios. Número 2, el yo soy Jesús, el Dios de Abraham. Él dependía de Dios, del yo soy Jesús, el Dios de Abraham. Número 3, el Dios de los judíos y de todo el mundo. El Dios de Abraham, el yo soy, es el Dios de los judíos y de todo el mundo. El problema estaba aquí que los judíos no conocían a Dios. Los judíos estaban pues enfocados en el nombre de Dios, pero no conocían a Dios. Y así a veces nos pasa a nosotros también, que nos enfocamos en el nombre y no en tener una relación con Dios, no en tener una dependencia de Dios, ¿verdad? Y por eso es que dependemos, ¿verdad?, de las cosas superficiales a veces y se nos olvida, ¿verdad?, que necesitamos depender de Dios. Pero los que ya hemos creído, es obvio que entendemos que ahora nuestra vida depende de Dios y que tenemos una dependencia total de Dios y le damos gracias a Dios por todo lo que acontece y sobre todo por la salvación y por la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero en este sentido los judíos no creían, como también hay muchas personas, ¿verdad?, que no quieren creer en Dios. Entonces, Él es el Dios de todo el mundo. Ustedes saben que hay un Dios, han escuchado de Dios, pero no han creído en Él, ¿verdad? No lo han reconocido como su Señor. Porque una cosa es creer, como los judíos entendieron pues que Él era Dios y creyeron que Él era Dios, pero no quisieron reconocerlo, dice la palabra del Señor. Entonces, así hay mucha gente en el tiempo actual también, que les hace falta entonces, ¿verdad?, venir a Dios, recibirlo, creer en Él, tener una dependencia de Él y sobre todo para que puedan también alcanzar la salvación. Número 4, el Dios que todos deben reconocer. A eso vino Jesús, para que todos reconozcan a Dios. Así como lo reconoció Abraham, lo debe reconocer todo el mundo, porque Abraham es el padre de la fe. Fue el que creyó en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Por eso cuando Él se presenta ahí mismo en ese evento de la zarza ardiente, Él claramente dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo Dios. Abraham creyó en ese Dios. Y ese es el Dios que los judíos debían de reconocer. Y por supuesto que muchos reconocieron, no solamente los que andaban con Jesús, sino también los que fueron bautizados el día del Pentecostés. Y dice la palabra que todo el mundo debe reconocer a ese Dios verdadero. Juan capítulo 1, su verso 1 al 4, dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí Juan está hablando del Señor Jesucristo. Y dice que en Él estaba la vida, según el verso 4, y la vida es la luz de los hombres. Entonces, ¿en dónde estaba la vida? En Jesús, en Dios, en la eternidad. En Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. En Juan 1:18 dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás, refiriéndose pues en este contexto al Padre, pero Él ha dado a conocer al Hijo. Entonces ahí vemos que Dios, pues, ¿verdad?, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Al Padre nadie lo ha visto, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Dice la palabra en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, su verso 16 y 17, que Él habita en luz inaccesible, hablando del Padre, pero fue la voluntad de Dios que el Hijo se diera a conocer a la humanidad. Y por eso es que Abraham conoció al Hijo y por supuesto todos los judíos, ¿verdad?, que lo vieron encarnado y por supuesto todos los creyentes que hemos creído en Él, vemos pues al Hijo obrando en nuestra vida, creemos en Él porque Él ha dado a conocer al Hijo, dice la palabra del Señor. Entonces, en Juan capítulo 17 y su verso 13, dice la palabra del Señor de esta manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense, aquí vemos que el Padre glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre, pero el Padre también glorifica al Hijo. Esto quiere decir entonces, ¿verdad?, que hay una comunión íntima, eterna,
entre el Padre y el Hijo. Tanto así que el Padre depende del Hijo y el Hijo también depende del Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Ese es Dios. Entonces ahí vemos claramente que Él es Dios. Y en el verso 2 dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, Él tiene potestad, Él tiene poder, la recibió del Padre, dice la palabra del Señor. Y también dice, para que tengan vida eterna. Por eso Él es el dador de la vida, Él es la fuente de la vida. Es así como vemos a Dios obrando, pues vemos la voluntad del Padre y vemos la obra del Hijo, el que hace pues todas las cosas, el que da vida, el de donde depende toda la creación. Y por supuesto, si queremos ir a la eternidad, tenemos que creer en Él, tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Dios, para que podamos tener la vida eterna, porque es lo que dice la palabra del Señor. En el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna se resume de esta manera, conocer a Dios, al Dios verdadero. Pero para conocer al Dios verdadero hay que conocer al Padre. Eso quiere decir que los judíos no conocían al Padre. Y dice la palabra, a Jesucristo al que has enviado. Ese es el Dios verdadero. Por eso es que vemos el concepto, pues, ¿verdad? Los que creemos en la Trinidad, no es una palabra que está de una manera explícita en las Sagradas Escrituras, pero está de una manera implícita, porque es un término teológico que se adoptó para poder referirse más claramente al Dios divino, al Dios único, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la salvación. La obra de Dios en el hombre es que el hombre tiene que conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo y tiene que conocer al Espíritu Santo, porque ese es Dios. Si no se conoce, no se puede conocer solamente al Padre, no se puede conocer solamente al Hijo y no se puede conocer solamente al Espíritu Santo, porque Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres personas, ¿verdad? En la deidad de Dios que nosotros tenemos que conocer y no simplemente el nombre. No podemos conocer solamente el nombre, ¿verdad? Usted puede conocer el nombre de una persona en internet, ¿verdad? Podría decir, ¿verdad? En internet, pero no puede ver la imagen de la persona. Entonces usted no conoce cómo es la persona, qué color es la persona, cómo es la persona, cómo actúa la persona, qué es la persona, qué beneficios hay en esa persona. Usted no lo conoce, usted solamente conoce el nombre. Por eso es que no podemos conocer, no podemos quedarnos solamente con el nombre, sino tenemos que conocer a Dios. Y este es el final, esta es la vida eterna, y es la palabra, que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos que dependemos de la voluntad del Padre, de la obra del Hijo y del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, la obra de Dios en el creyente. Entonces, esa es la vida eterna, esa es la palabra del Señor. Inciso B, ¿de dónde dependen todas las cosas? Número 1, todas las cosas fueron hechas por Él, por el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, porque a Él le fue dado ese papel, dice la palabra. Número 2, Él es el dador de la vida. Juan 1, 4, dice la palabra que en Jesús estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. O sea que es la que da vida a todos los hombres y a todo lo que existe en esta tierra. Número 3, todas las cosas dependen de Él, todas las cosas dependen de Jesús. Número 4, todos dependemos de Él. Y número 5, no depender de Él es morir. Por eso claramente Él quiere pues que los judíos entiendan que tienen que depender de Dios, de Él, del Señor. Y si, o sea, los judíos no creyeron en Él. Número 1, los judíos entendieron que se declaró Dios, Juan 8, 58 al 59, mas no creyeron en Él. Los judíos claramente entendieron que Él se estaba refiriendo pues a Dios como sí mismo. Sin embargo, dice la palabra, ellos no creyeron y la reacción de ellos fue entonces un rechazo pues a lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Dice la palabra en el verso 59 de Juan 8, 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Quisieron ahí mismo asesinar a Jesús, pero como habíamos dicho, ¿verdad? Anteriormente, Jesús manejaba el tiempo.
Jesús tiene la autoridad, manejaba pues el poder, la autoridad, y por supuesto en ese momento él no quiso, pues, ¿verdad? Que no era el tiempo todavía y por lo tanto ellos no tenían autoridad para poder asesinar a Jesús ahí. Pero esa fue la reacción de ellos. ¿Por qué razón? Porque entendieron que Jesús se igualaba a Dios y eso era una blasfemia en lo que es la teología de los judíos y por eso quisieron apedrar al Señor Jesucristo. Entonces, el no creer es morir. Es todo lo contrario como la mujer samaritana, número 2. La mujer samaritana le entendió y creyó, dice la palabra en Juan capítulo 4 y su verso 26, dice la palabra de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella esperaba al Mesías, al profeta que iba a venir, al que le iba a declarar todas las cosas. Y dice la palabra que Jesús le dijo a la mujer, yo soy el que hablo contigo. Y esta mujer entendió pues este término también, porque también ella era conocedora de lo que es la ley de Dios. Ellos, los samaritanos, estudiaban los 5 libros de la ley. Ellos eran fieles solamente a los 5 libros de la ley. Por supuesto, cuando ella escuchó este verbo, yo soy, ella claramente entendió que se refería a Dios. Y por eso dice la palabra que ella salió inmediatamente y fue a anunciarle a los demás que era lo que había visto y lo que había escuchado. Y dice la palabra que eso atrajo a una gran multitud. Imagínense ustedes qué noticia que ellos recibieron, ¿verdad? Y dice la palabra que la mujer samaritana entonces reconoció también ese término. Número 3, sus discípulos entendieron y creyeron. Juan capítulo 6 y su verso 20 dice la palabra que iban atravesando en el mar. Dice la palabra en Juan capítulo 6 y su verso 20. Mas él dijo, yo soy, no temáis, dice la palabra del Señor, que los discípulos iban cruzando en la barca, en el mar de Capernaum, y vino una gran tormenta que azotaba la barca, dice la palabra del Señor, que Jesús estaba orando en el monte y cuando él se dio cuenta que los discípulos estaban siendo atormentados, dice la palabra, que él vino de noche hacia ellos y caminó sobre el agua. Y cuando los judíos lo vieron caminar, dice la palabra, que se espantaron. Y dice la palabra del Señor que Jesús les dijo, no temáis, yo soy. No puede haber temor de tener una comunión con Dios, de tener relación con Dios, de creer en Dios. No debe haber temor. Entonces los judíos, pues los discípulos, ¿verdad? Entendieron este término como Dios, porque ahora vemos también como número 4, en Mateo capítulo 14, verso 33, dice la palabra, es el mismo evento, dice la palabra que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús dijo que él era el yo soy, dice la palabra, que lo adoraron. Y si lo adoraron es porque ellos entendieron que él era Dios. No se puede adorar los judíos tenían prohibido adorar a alguien que no fuera Dios. Sin embargo, en este sentido, como entendieron el término, la terminología del vocabulario del maestro de maestros, del Señor Jesucristo, entonces ellos se rindieron pues ante él y dice la palabra que lo adoraron. Este texto lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 14 y su verso 33. Es el mismo evento de Juan capítulo 6 y su verso 20, solamente que el Evangelio de Mateo da detalles más acerca de este evento, dice la palabra del Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Claro, Él tiene potestad sobre el tiempo. Él puede calmar la tormenta, imagínense. Entonces es obvio que no quedaba pues de otra, y con el término de su vocabulario que él estaba refiriéndose a sí mismo, dice la palabra que ellos vinieron y lo adoraron. Solamente a Dios adoraréis, dice la palabra en el Antiguo Testamento, y los judíos adoraron entonces al Señor Jesucristo, por supuesto sus discípulos, los que estaban en la barca, porque entendieron pues lo que él estaba diciendo. Entonces, número 5, no creer que él es Dios es morir en pecado, como lo dice Juan capítulo 8, verso 24,
Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí vemos un ejemplo pues de fe en la mujer samaritana y vemos ejemplos de fe en los discípulos del Señor Jesucristo también. Número 6, los creyentes son bienaventurados. Mateo capítulo 16, su verso 13 al 17. Vamos a terminar con esta lectura. Dice la palabra del Señor de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense, la gente común, la gente que no entendía pues el lenguaje de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios, es la revelación que Dios ha dado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la revelación de Dios. Entonces la gente común no entendía la revelación del Espíritu Santo. Dice la palabra que unos decían, Jesús es Juan el Bautista, otros decían, Jesús es simplemente un profeta. Otros hasta decían que Jesús era simplemente un mentiroso. Y en el tiempo actual hay creencias, pues, ¿verdad? También que siguen esa misma línea, ¿verdad? Que tienen a Jesús solamente como un Mesías que vino a existir allá en Jerusalén el día que él nació. Y ellos no creen en la preexistencia de Jesús, en la deidad eterna de Jesús. Otros tienen a Jesús solamente como un profeta. Pero esto es ir contra la revelación del Espíritu Santo, porque claramente dice el Señor Jesucristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Dice que esta es la palabra de Dios, que no fue revelada por carne ni sangre, sino por el poder, por la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, creer, pues, ¿verdad?, en Jesús como el Salvador del mundo, como el Dios encarnado, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos ser salvos, dice la palabra, ser bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque es de esta manera como nosotros también, dice la palabra del Señor, somos salvos, si creemos en el Dios verdadero, ¿verdad? Bueno, los creyentes entonces son bienaventurados al creer en Jesús como el único Dios verdadero, como el gran yo soy de las Sagradas Escrituras. Y número 7, ¿y tú crees que Él es Dios? Bueno, esa es una pregunta, es el título del tema, pero así termina este tema. Los judíos no creyeron en lo que Él reveló. Pero nosotros tenemos ahora tiempo, ¿verdad?, para meditar en su palabra y, por supuesto, para llegar a una conclusión que sea apegada, pues, a la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que sigue, pues, llamando a la gente, ¿verdad?, a que crean en el Señor Jesucristo, porque solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna. Él es la fuente de la vida. Por lo tanto, si queremos trascender, si queremos vivir, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, como el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Esta ha sido pues una meditación más del Evangelio de Juan, su capítulo 8, su verso 58 al 59. Hemos terminado este capítulo y si Dios así lo quiere, seguiremos con el próximo capítulo, primero Dios. Bueno, vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración para finalizar nuestra transmisión. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos estuvieron sintonizando, Señor. Bendiga a los Padres Celestial, sus vidas, en cualquier necesidad que ellos puedan tener, Señor, los encomendamos en tus manos, Padre. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por tu palabra, Padre, una vez más, porque la hemos meditado, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Señor. Los encomendamos en tus manos a todos aquellos que no han creído, Padre, en tu
de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, para que los ayudes, Padre Celestial. Te rogamos por nuestra hermana Maggie Castillón, Señor. Te rogamos que bendiga su vida, que le concedas, Padre Celestial, la sanidad eh, que ella pide, Padre Celestial. Usted conoce cuál es la petición de nuestra hermana, Señor. Tus manos la encomendamos, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial. Nuestro hermano dice que también pide oración por su novia Mari Jiménez. Nuestro hermano Pito Rodríguez, Padre, bendígalo. Lo encomendamos en tus manos, Señor. Usted conoce, Padre, cuáles son las necesidades, los deseos, Padre, de tus hijos. En tus manos los encomendamos, Padre. Gracias te damos por cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias por este espacio y que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión y creo que vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar un himno más para la gloria del Señor. Y pues nos vamos a ir a dormir y esperemos el día de mañana estar allá con nuestros hermanos, aquellos que se están reuniendo, ¿verdad? Y los que no también, los que lo van a hacer por vía de las redes sociales, también que Dios los bendiga y que Dios esté con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Amén. Vamos entonces a entonar este himno, mis amados hermanos. Este himno se llama Salvador, a ti me rindo. Amén. Debemos rendirnos todos a nuestro Salvador, rendirnos completamente. Salvador, a ti me rindo. Yo te debo solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Hoy, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecado todo traigo a ti. Oh,
que gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Y por supuesto, continuamos la próxima semana. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Y feliz noche. Amén.